buenas noches, Oruro. Estamos nuevamente en este que es su programa Primero Oruro. Feliz de estar nuevamente en sus hogares y con ustedes para hablar de estos temas que tanto nos atañen a todos los orureños. Y para esta noche hemos invitado nuevamente al ingeniero Henry Ramírez, con quien estaremos hablando ampliamente de un tema muy importante para ustedes. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Carla. Es un gusto saludarte y pues de la misma manera a quienes nos ven por la pantalla, por las redes sociales. A ver, hay un tema que me llamó mucho la atención, ¿cómo denominó usted el tema que hoy día vamos a tocarlo? Un muerto viviente denominado el MAS. ¿Qué queremos decir con esto, ingeniero? Bueno, creo que un poquito tenemos que contextualizar, ¿no? El nombre, porque normalmente se utilizaba antes la palabra zombie, ¿no? Que más o menos se aproxima, pero viendo las definiciones de ambas palabras, resulta que zombie es un ser resucitado, pero al que se le devuelve su alma, ¿ya? Y en el caso de los muertos vivientes, la definición es casi la misma, con la diferencia de que este ser no tiene alma, ¿no? Y solamente se mueve mecánicamente, podríamos decir, ¿no? Aunque algunos indican que tiene algo de capacidad de pensamiento. Entonces, en este sentido, si nosotros rememoramos ya prácticamente 20 años atrás, cuando el MAS entró en gobierno, entró con un discurso bastante interesante y muy diferenciado respecto a lo que había existido hasta ese momento y lo que era convencional, ¿no? Yo creo que también es importante, no precisamente que nosotros reconozcamos, sino que veamos que históricamente los gobiernos anteriores han cometido una serie de errores, los cuales han pues viabilizado la ascensión de Evo Morales a la presidencia, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que ha habido bastante expectativa, a nivel internacional se ha notado esa situación, porque uno de sus, digamos, elementos con los cuales se destacaba era, entre comillas, la práctica de la cosmovisión andina, ¿no? Porque empezaron a hablar de la importancia de los pueblos originarios, por ejemplo. Y en el contexto de lo que es la cosmovisión andina, algo que resalta es el respeto a la madre naturaleza, ¿no? A la Pachamama, como dicen. Y estos aspectos a través del tiempo sensiblemente fueron olvidados, podríamos decir, hasta despreciados, e incluso me atrevería a decir sin mucho temor a equivocarme, de haber sido simplemente manejados con el objetivo de lograr objetivos hasta personales. Ese es el contexto. A ver, nos vamos a contextualizar en este que es nuestro panorama Oruro. Y la verdad es que cuando el MAS ingresó como partido en función de gobierno, claro, por supuesto tenía mucha expectativa a nivel nacional, pero también se enfocó, Oruro ha sido uno de los departamentos que ha tenido mayor votación, es más, nuestro gobernador siempre ha sido prácticamente, tiene los mismos años que tiene la presidencia nacional, siempre ha sido del movimiento al socialismo, alcaldes también lo mismo. ¿Y cómo nosotros podríamos ver esta cosmovisión, esto con lo que el MAS se fundó, esta visión que ellos tenían como partido? ¿Cómo podemos situarle en nuestro departamento? ¿Se cumplió, no se cumplió? Hoy por hoy, el movimiento al socialismo cumplió con aquellas todas expectativas que dieron a los ciudadanos. ¿Cómo podemos traer de lo grande a lo pequeño, ingeniero? Ya. Si bien, digamos, ese abandono de lo que es el alma del MAS en su tiempo, se nota más en el oriente que en el occidente. En el Ajá. caso de nuestro departamento también es posible encontrar una serie de elementos que ratifican lo que pienso, ¿no? Y el nombre que se le ha dado a esta noche como tema de análisis. Por ejemplo, ha habido un divorcio entre lo que es el occidente y el oriente, debido a que por el objetivo de
cooptar lo que es el territorio cruceño, se ha ido menoscabando la situación de Oruro al extremo de que en el campo prácticamente no hay habitantes, ¿no? Y las escuelas, entre otras cosas, carecen de alumnos y solamente están los territorios habitados por personas de tercera edad, sensiblemente, ¿no? Entonces, ese discurso de igualdad que nos presenta lo que es la cosmovisión andina, definitivamente no se cumple, ¿no? No se ha cumplido y en desmedro de lo que es el occidente, en este caso Oruro, se ha beneficiado al oriente con las consecuencias del caso, ¿no? Yo creo que tenemos que ver nuestra realidad. Nuestra realidad es que, por ejemplo, a corto plazo, pues con seguridad debemos de tener alguna muy posible disminución de número de diputados, algo que se está queriendo en cierta manera reparar por parte del gobierno a través de un referéndum con el cual se quiere aprobar, aunque creo que ya se ha desechado esa pregunta, se ha querido evitar que algunos departamentos pierdan y otros departamentos ganen, ¿no? En cuanto al número de diputados. Entonces, la parte más álgida para lo que es nuestro territorio es la cantidad de población, debido a que no existe muchas fuentes de trabajo, ¿no? Si bien hay algunos programas por los cuales se están construyendo casas, ¿no? Pero esto no es suficiente, porque si no hay con qué generar recurso económico, definitivamente, pues la situación hace que haya siempre abandono de las tierras que en un tiempo atrás eran muy bien habitadas y además que había una producción, ¿no? Desde el punto de vista agropecuario. Al presente esa situación definitivamente no es visible. A ver, vayámonos a lo que significa lo que es más movimiento al socialismo. En estos 20 años y un poco más de gobierno que ha tenido el partido en función de gobierno, ¿se cumple? ¿Qué perspectiva usted puede tener, ingeniero, cuando decimos si realmente nos hemos convertido en un país socialista? Esa cosmovisión que ellos tenían de la Pachamama, de todo lo que ellos generaron mucha expectativa en el momento que subieron al poder, ¿se cumplió en varios aspectos? Primero, la cosmovisión andina no significa socialismo. Eso hay que definitivamente entenderlo, ¿no? O sea, porque definitivamente ahí no se cumple. No se cumple porque además no representan lo mismo, ¿no? Porque en el socialismo se propende, entre comillas, la igualdad. En la cosmovisión andina lo que se privilegia es el colectivismo, es decir, la ayuda entre uno y otro, ¿no? Donde puede haber algunas, no diferencias sociales, sino diferencias en cuanto a posesión, ¿no? No abismales, pero sí existen, ¿no? Entonces, el socialismo es una ideología importada que no cabe al 100% en lo que es la cosmovisión andina. Entonces, si partimos desde ese punto de vista, nunca se iba a poder cumplir con aquello que ellos han propuesto, ¿no? Implementar una ideología foránea en un contexto que piensa diferente, ¿no? Que aparentemente podría tomarse como algo igual, sin embargo, las dos ideologías son pues totalmente, no opuestas, pero en sentidos contrarios, ¿no? Entonces esto hace que sea inviable pensar en un socialismo cuando nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro contexto, fiestas, ¿no? Eso yo creo que no es extraño para nadie, donde incluso se traen hasta artistas de Europa, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué muestra eso? Que el ser andino es pragmático, ¿no? Es decir, asume lo que tiene en su entorno sin ningún problema, ¿no? Y esto, lógicamente, que si es participativo, ¿no? Esa es una de las características importantes de la cosmovisión andina, que al ser participativo
y redistributivo, entonces genera aquello que supuestamente se postula con el socialismo, ¿no? Entonces hay una confusión, digamos, de la mayoría al respecto, pero son diferentes tanto los contextos como los horizontes. Yéndonos ya un poquito más adelante, ingeniero, que ya estamos prácticamente a un tiempo electoral que va a definir 5 años más de gobierno, 5 años más del MAS o 5 años de un cambio que pueda venir. Usted lo ha denominado el muerto viviente. ¿Este muerto viviente resucitará, resurgirá de las cenizas o acabará de morirse? ¿Qué es lo que usted piensa? Si es que se puntualizan aquellos aspectos que han hecho que el MAS sea pues una especie de un animal político, definitivamente podría desaparecer, ¿no? Porque si analizamos los últimos acontecimientos en el caso de las reuniones que han tenido con los empresarios de Santa Cruz, por ejemplo, han llegado a la conclusión de que es importante la utilización de transgénicos en Bolivia, ¿verdad? Entonces, esto de la introducción de transgénicos va totalmente en contra de lo que es el respeto a la madre naturaleza, ¿no? La mayoría dice de los analistas y los economistas que ha de generar dinero esta situación del uso de transgénicos. Es cierto, pero a costa de una degradación del territorio. Por lo tanto, el discurso de respeto a la Pachamama definitivamente ha muerto, ¿no? Entonces, ¿sobre qué bases nos pueden ofrecer ahora otros horizontes si han ido en contra de aquello que han postulado durante 17 años, ¿no? Entonces, es difícil que pueda revertir la situación del discurso, sabiendo que en el transcurso han ido abandonando una serie de aspectos y que al presente ya pueden ser tomados como desechados por el actual partido de gobierno. A ver, ya para que vayamos cerrando y saquemos las conclusiones, ingeniero, ¿cómo usted ve el panorama político aquí en nuestro departamento? Oruro ha sido uno de los departamentos que ha dado siempre la mayor votación al movimiento al socialismo, no solamente para la gobernación, sino también para la alcaldía, algo que siempre llamó mucho la atención. ¿Cómo usted ve acá en nuestro departamento, este muerto viviente podrá ser que resurja? ¿Podrá ser que acabe de morir, como le dije, o es que se va a mantener todavía por un tiempo más y va a seguir teniendo esa votación que siempre ha tenido? Los últimos acontecimientos que hemos tenido entre este fin de semana y el anterior, ¿no? O un poquito más antes, nos muestran que ya definitivamente está un poco más y en vías de extinción el MAS, ¿no? Hace una o 2 semanas, por ejemplo, no le dejaron entrar a Soracachi, un pueblo al cual han prometido, por ejemplo, la implementación del puerto seco, que no existe hasta el presente y no va a existir. Mientras el MAS sea gobierno, no ha de haber puerto seco en Oruro, porque el MAS es centralista y están ellos definitivamente impulsando, sin el nombre de puerto seco, a la zona de Patacamay, ¿no? Obviando el nombre, ¿no? Pero en los hechos se está convirtiendo en un puerto seco. Ayer ocurrió lo mismo en Vinto, tampoco lo dejaron entrar a Evo Morales, ¿no? Entonces hay un ya fastidio contra el actual partido de gobierno y eso pues ratifica lo que he estado pensando de que ya es un muerto viviente que podría dejar de existir en un corto tiempo. Usted ha escuchado la palabra del ingeniero Henry Ramírez, a quien le voy a agradecer esta noche por estar nuevamente con nosotros, por hablar siempre de estos temas que son tan importantes cuando ya estamos prácticamente en una antesala de un tiempo electoral. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias, Carla, y un gusto pues siempre saludarles a todos quienes nos acompañan. Gracias. A ver, quiero rescatar de esta entrevista algo muy importante, algo que el ingeniero decía, hay ya ciertas actitudes de la población, hablando de nuestro departamento, que ya genera un rechazo hacia el movimiento al socialismo.
que el MAS sea un muerto viviente que resurja como un ave fénix o que es posible que acabe de morir, solamente lo sabremos en el tiempo que estaremos en campaña, en un tiempo que veremos realmente cuál es la indignación de las personas frente a este partido, frente a todas aquellas cosas, promesas que no se cumplieron en todo este tiempo y que lamentablemente hoy por hoy existe tanta insatisfacción, no solamente en las calles, sino en todo el departamento y, por qué no decir, en toda Bolivia. Muchísimas gracias. La verdad es que hoy día este tema ha sido muy importante tocarlo, ya cuando estamos ingresando, como les decía anteriormente, a una etapa electoral. Ingeniero, muchísimas gracias por su presencia Gracias. y conmigo estaremos seguramente en otro programa. Soy Carla Sandy Claure y ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Buenas noches.